Gisela también parte del COPRED. Y bueno, pues por supuesto, gracias Gina por la presentación y por la organización del webinar desde la coordinación de la Secretaría Técnica. Y bueno, pues también gracias a las personas que están en la interpretación, Erika, y no sé quién esté más por ahí, pero muchas gracias por hacer este espacio accesible. Pues a mí me toca empezar, digamos que ahora sí que desde el principio, ¿no? Iniciar hablando sobre qué es la discriminación, cómo se forma, de dónde viene, digamos, la discriminación, de qué hablamos cuando estamos hablando de la discriminación. Y a mí me gusta centrarme en la propuesta de un psicólogo norteamericano que hablaba sobre la naturaleza del prejuicio. Y él lo que planteaba era que, bueno, pues todas las personas tenemos prejuicios. De hecho, nos informamos sobre el mundo que nos rodea a partir de prejuicios. Cuando yo les digo que enfrente de mi ventana hay un árbol, pues todas las personas que están aquí se imaginaron un árbol, ¿no? De alguna u otra forma se imaginaron un tronco con ramas y hojas, o quizá un árbol invernal sin hojas, pero se imaginaron una preconcepción de este objeto que yo les estaba mencionando. Y justo los prejuicios son eso, son ideas preconcebidas que tenemos con respecto de los objetos, pero también de las personas. Y estos prejuicios nos ayudan a movernos por el mundo y a entender de manera muy rápida de qué estamos hablando o qué estamos mirando, para poder justo avanzar, digamos, en nuestro quehacer, digamos, en el entendimiento del mundo que nos rodea. Sin embargo, los prejuicios pueden ser negativos con respecto de determinadas cosas o de determinadas personas cuando nos quedamos en ese paso previo, cuando no damos, digamos, un paso más o no damos un pensamiento extra para poder averiguar qué hay detrás de esa persona, ¿no? Enfoquémonos en las personas. ¿Qué hay detrás de esa persona y por qué le estoy encasillando en un determinado prejuicio? Hay prejuicios positivos y hay prejuicios negativos. Los prejuicios negativos son, igual que los otros, son generalizaciones, pero son generalizaciones hostiles, son generalizaciones que nos hablan de valores, de disvalores con respecto de determinadas personas, que nos hablan de aspectos negativos de determinadas personas. Entonces, Gordon Allport, al hacer todo este análisis de la naturaleza de los prejuicios, lo que nos dice es que los prejuicios negativos son generalizaciones hostiles con respecto de determinadas personas que pertenecen a determinados grupos, ¿sí? Porque es importante diferenciar las personas en su individualidad y las personas referidas a través de estos prejuicios a determinados grupos. Y estos prejuicios o estas generalizaciones son generalmente, digamos, arraigados, están generalmente arraigados y no permiten una confrontación. ¿Sí? Cuando una persona tiene un prejuicio negativo con respecto de algún grupo, no admite prueba en contrario, por así decirlo, como decimos las abogadas, ¿sí? Sino que se quedan en esa generalización a pesar de que existan determinados datos que le están enviando información en contrario. Cuando esos prejuicios se ponen en acción, pueden convertirse en lenguaje discriminatorio, lenguaje o discurso de odio. Yo distingo entre estos dos niveles. El discriminatorio sería aquel que no llama, digamos, a una acción discriminatoria, ¿sí? En segundo lugar, a la segregación o a la separación. Yo no me quiero juntar con esas personas porque tengo determinado prejuicio sobre de ellas. En tercer lugar, nos dice Allport, está la discriminación, que es la negación, la exclusión, el trato diferenciado en manera general, digamos, un trato diferenciado con respecto de otras personas con base en esos prejuicios que impide que las personas accedan a sus derechos, o a distintas oportunidades, bienes o servicios. El cuarto lugar de la puesta en acción de los prejuicios tiene que ver con la violencia, tiene que ver con los ataques físicos. Y por eso cuando se habla de crímenes de odio, estamos hablando precisamente de este nivel de la puesta en acción de los prejuicios. Y el último nivel que nos menciona Allport es el exterminio.
Y aquí es donde, por supuesto, estamos hablando de los niveles de genocidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos un ejemplo conocido por todas las personas, durante la época del Tercer Reich y durante la época del Holocausto, encontramos que las puestas en marcha de los prejuicios desde el nazismo, pues tienen que ver con esta escala, digamos, de puesta en acción de los prejuicios que inició con una conversación discriminatoria y que culmina con el exterminio. Cuando estamos hablando de la discriminación, nos estamos colocando a la mitad de esta escala. Y por eso es tan importante hablar sobre lo que la discriminación implica, y por eso también es tan importante hablar sobre lo que los discursos implican, porque al final del día, cuando tenemos un discurso discriminatorio, estamos justificando o nos estamos colocando en el primer nivel de una escala de acciones que atentan en contra de la dignidad de las personas y que por supuesto están basados en prejuicios que son generalizaciones irracionales, no objetivas, que lo que están haciendo es precisamente etiquetar a las personas, ¿sí? Colocarlas de acuerdo con determinados estereotipos, aplicarles o ponerles, digamos, un estigma con respecto de determinadas formas de ser o determinadas conductas, y que eso al final del día lo que tiene son efectos gravísimos, no solamente en la dignidad de las personas, sino en su acceso igualitario a derechos, en su acceso igualitario a oportunidades, a bienes o a servicios. Entonces, aquí vemos que en términos de la ley de la Ciudad de México, la discriminación tiene que ver con un montón de conductas, con la negación, con la exclusión, con la distinción, el menoscabo, el impedimento o restricción de alguno de los derechos humanos de las personas, grupos y o comunidades, ¿sí? Con la intención o sin ella para anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales. Esto es, aquí ya estamos viendo cómo se pone en acción un prejuicio, ¿sí? Para impedir o para tratar de manera diferenciada a una persona en cuanto a su disfrute de derechos y del trato digno que todas las personas merecemos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, para poder detectar una conducta discriminatoria, pues necesitamos atender a estos tres elementos fundamentales, que tiene que ver con el trato diferenciado, es decir, no justificado, ¿sí? Un trato diferenciado puede estar justificado cuando existen razones legales y de acuerdo con la dignidad de las personas para tratar de manera distinta a las personas. Por ejemplo, cuando una persona menor de 18 años quiere comprar una botella de Bacardí en el Oxxo, se le va a decir que no y hay un trato diferenciado, pero en este caso está justificado porque tiene que ver con una protección a su derecho a la salud, siendo una persona menor de edad, ¿sí? Entonces, este trato diferenciado necesita ser con respecto de otra persona y que no esté justificado y que esté relacionado con las características de la persona. Es decir, aquí es donde se ponen en acción los prejuicios de los que estaba yo hablando hace un momento. Esa idea preconcebida que tenemos respecto de las personas para tratarla de manera diferente, y por lo tanto no está justificada porque parte de un prejuicio, y el tercer elemento acaba vulnerando algún derecho humano, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de los niveles previos de la discriminación, resulta de pronto complicado en términos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, encontrar la vulneración de algún derecho, si bien encontramos que los discursos pueden vulnerar el derecho al trato digno o a la dignidad de todas las personas, no encontramos de manera tan facial, digamos, tan clara, que haya una vulneración al derecho a la educación, por ejemplo, cuando se le niega el ingreso a una escuela a una persona por su tonalidad de piel, cuando se le niega el acceso a un empleo a una persona por su origen étnico o racial, cuando se le niega el ingreso a un restaurante a una persona por su aspecto o por su apariencia. Todo esto niega el derecho claramente a tener un trato igualitario, tener un trato digno y concretamente los derechos a la educación y al trabajo, por ejemplo.
¿sí? Entonces, es importante entender cuándo estamos hablando de una conducta discriminatoria y cuándo estamos hablando de los prejuicios que la sustentan. Pasamos, si quieren, a la siguiente diapositiva, por favor. Y justo cuando estamos hablando de los prejuicios que la sustentan, estamos hablando de estos llamados sistemas de opresión. Los sistemas de opresión son aquellos sistemas que se encuentran arraigados estructuralmente en nuestra sociedad, ¿sí? Que son aceptados culturalmente, inclusive actuados, puestos en acción, promovidos por las propias comunidades y las propias sociedades, y que consideran que las personas pueden ser, a partir de estos prejuicios, ubicadas en determinados espacios, otorgados determinados valores o subordinadas con respecto de ciertos grupos privilegiados. Existe una autora, Iris Marion Young, quien habla sobre las caras de la opresión y que me parece que definen de manera muy clara cuándo estamos hablando de sistemas de opresión. Cuando hablamos de personas que se encuentran excluidas, cuando hablamos de personas que se encuentran en situaciones de marginación, cuando hablamos de personas que carecen de poder político o de representación, cuando hablamos de personas que viven violencia. En ese sentido, el racismo se ubica como uno de estos grandes sistemas de opresión, junto con el sexismo, junto con el capacitismo, junto con las LGBT-fobias, por mencionar tan solo algunos. En ese sentido, el racismo, me la cambiaron y ya iba yo a leer la definición. El racismo, ¿sí? Tiene que ver justamente con esta catalogación de las personas a partir de una construcción social de que existen razas humanas que se definen a partir de características fenotípicas o genotípicas, de la tonalidad de nuestra piel, de nuestro origen nacional y por supuesto de nuestras, digamos, de nuestros arraigos culturales y étnicos. En ese sentido, ¿sí? Es que se empieza a definir que existen razas humanas a partir de esta idea de una construcción social de dominación, ¿sí? Y a partir de ello se les adscriben atributos negativos o positivos. Todas las personas somos racializadas, pero a partir de ese ejercicio de la racialización se le adscriben a ciertas personas atributos positivos o atributos negativos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en los comerciales, en la televisión, y creo que más adelante van a hablar de ello, no sé si Pepe o Marisela, cuando vemos en un comercial de televisión o en cualquier tipo de publicidad y nos presentan en México a una rubia, ¿no? Una cabellera rubia, así, cuando nos están anunciando un shampoo, ¿sí? Nos están diciendo que ese es el estereotipo de un cabello bello, de una persona bonita, de una chica guapa, del cuerpo que deberíamos de tener todas las mujeres. Y el hecho de no pasar a una persona, digamos, con un fenotipo moreno, ¿sí? Y que nos digan que no es lo que la gente quiere ver, porque se ha dicho, hubo por ahí una controversia con unos anuncios de una leche en donde salía una familia morena y la gente decía, es que esto no es lo que yo quiero ver en mi publicidad. ¿Y por qué no es? Pues porque le estamos adscribiendo características negativas simplemente al aspecto de esa persona. Pero cuando nos vamos más allá del aspecto, cuando nos vamos a que una persona racializada de manera negativa, una persona de tez morena, una persona indígena, una persona afromexicana, ¿sí? No tiene supuestamente la capacidad, por ejemplo, para realizar un empleo para el que se está haciendo una reclutación, o se parte del prejuicio de que una persona indígena no es tan inteligente como una persona no indígena. En fin, cuando ponemos en marcha esos prejuicios de manera negativa al racializar a las personas, estamos negando, excluyendo, distinguiendo, menoscabando, impidiendo o restringiendo su acceso a derechos y concretamente en la charla de hoy su acceso al derecho al trabajo asociado con el derecho a un trato digno. Entonces, en este sentido, el racismo opera como el sistema que informa esos prejuicios que ponemos en acción a través de conductas discriminatorias o en sus pasos previos de un lenguaje discriminatorio o de odio
o de la segregación de las personas, que si bien no tiene directamente un daño, digamos, cuando yo digo, yo no tengo ningún amigo moreno, yo no quiero juntarme con morenos, o cuando la abuelita te dice, búscate un novio, como dicen, mejorar la raza, ¿no? Búscate un novio rubio. Eso no es discriminación per se, pero está en el paso previo a la discriminación porque ya estamos poniendo en marcha esos prejuicios. Entonces, hablamos de discriminación racial cuando ya pusimos en marcha ese prejuicio para excluir, para negar, para menoscabar el acceso a derechos de las personas con base en ese sistema racista, ¿sí? En ese sistema de opresión racista que es lo que informa nuestros prejuicios. Entonces, para eliminar el racismo, no basta con no discriminar. Es necesario dar pasos más allá y eliminar esos prejuicios, eliminar esas ideas que alimenta este sistema racista y que es lo que nos está justamente clasificando a las personas a partir de marcadores raciales, a partir de ideas preconcebidas de cómo son las personas, atendiendo a esta construcción social que llamamos razas. Y yo aquí la dejo para darle la palabra a Pepe y a Marisela. Muchísimas gracias, Gera. Y en efecto, ¿no? Creo que lo enmarcaste muy bien. Hasta ahora, pues sabemos, ¿no? Que el racismo es otro de los sistemas de opresión, así como el patriarcado, así como la LGBTfobia, el capacitismo, y que se manifiesta de muchas maneras, y desde luego los actos discriminatorios, pues son la manera digamos, material, ¿no? En cómo se manifiesta este sistema de opresión. La discriminación racial, digamos, tiene muchísimas facetas, pero definitivamente tiene un impacto, ¿no? Creo que una de las cosas que también recupero de lo que mencionabas, Gera, es el efecto que tiene en la vida de las personas. Entonces, quisiera iniciar esta participación, esta primera parte, dando algunos datos. Y estos datos son de la encuesta PRODER de 2019 del Colegio de México, donde obtienen varios datos, ¿no? De distintos ámbitos, de lo económico, lo educativo, lo social, pero siempre hay que tener en cuenta este dato. Más del 85% de la población mexicana tiene tonos de piel morena u oscura, independientemente de su identidad étnica. Desde luego, muchas de estas personas, de este 85%, pueden identificarse como personas afrodescendientes, que en México ya sabemos que es el 2% de la población en general, o como persona indígena, que en el último censo sabemos por la pregunta de autoidentificación que es el 20% de la población en México, o que hablan alguna lengua también, ¿no? Es decir, alrededor del 6-7%. Entonces, claramente vemos que es la mayor parte de la población en nuestro país, somos personas racializadas. Pero vean estos números, ¿no? El impacto económico del racismo es que las personas de piel oscura tienen una probabilidad más del doble de haber nacido y crecido en una familia pobre, ¿no? O sea, ya de entrada, muchas de las personas racializadas en México parten de un lugar de desventaja, ¿no? Esto, en palabras del doctor Patricio Solís del Colegio de México, él dice que es digamos, una acumulación histórica de desigualdades, ¿no? O sea, ya es generación tras generación tras generación, desde hace, pues podríamos poner como una fecha de inicio hace 500 años, otras personas dicen que 200 años, pero son generaciones y generaciones en desigualdad. Pero luego, cuando una persona en su desarrollo social va a la escuela, ¿no? Pues la probabilidad de alcanzar la educación superior es 79% mayor para las personas de piel clara. Eso es un dato que cuando yo lo leí, pues me pareció que la desigualdad también está en acceso a estos niveles educativos y que obviamente como empresas, ¿no? Como empresas que buscan talento y que están en el mercado laboral, pues esto es un dato que claramente pues va a generar un sesgo, ¿no?
Después, socialmente, las personas de piel oscura tienen el doble de riesgo de sufrir actos discriminatorios en su vida diaria, ¿no? Y ahí es importante también tener en cuenta este dato, ¿no? Porque, bueno, en su vida diaria incluye, pues, en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, también de acuerdo a la EDIS de 2021, pues sabemos que el lugar donde más se dan actos de discriminación son en los lugares de trabajo. Entonces, las personas racializadas, las personas de piel oscura, pues tenemos más probabilidad de vivir ciertos actos de discriminación en los lugares de trabajo. Y entonces, claro, como empresas, pues nos interesa no solamente atraer talento, sino generar que este talento pues se quede en nuestras empresas y además no solo se quede, sino que se quede en un lugar seguro, en un lugar en donde encuentre pues estas probabilidades de crecer y de ser más productivas y productivos, ¿no? Entonces, la discriminación desde luego es un obstáculo a este plan. Y finalmente el impacto laboral, ya entrando en materia, pues las personas de piel oscura tienen una probabilidad 3 veces menor de alcanzar puestos directivos o gerenciales, ¿no? Porque evidentemente hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, hablamos de equidad, pero ¿quiénes son las personas que ocupan espacios a nivel directivo y quiénes son las personas que ocupan espacios en otros niveles más abajo en las jerarquías empresariales, ¿no? Entonces, estos son datos de una encuesta de más de 25,000 personas en varias ciudades a lo largo de la República Mexicana. Entonces, pues aquí es un diagnóstico un poco de cómo se manifiesta el racismo en nuestro país. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí, porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué como empresa nos interesaría tener o mirar a este sistema de opresión histórico mexicano, ¿no? ¿Por qué deberíamos visibilizarlo, ¿no? Hay muchas narrativas que escuchamos allá afuera de que en México el racismo no existe o que si existe, pues solamente es en contra de las personas afrodescendientes y como no hay personas negras en México, pues entonces no hay un problema, todas somos mestizas y mestizos, entonces tampoco hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, la diversidad racial en nuestro país está poco estudiada todavía, hay muy pocos datos aún, pero tomando como referencia este estudio de 2015 de la consultora McKinsey, de White Diversity Matters, podemos ver que de las empresas que entraron en este estudio, McKinsey las ordenó por el índice de diversidad racial, que es un índice que se calcula con muchas variables, obviamente buscando qué empresa tiene pues, más representación, no solamente a nivel directivo, sino también en las operaciones, en sus procesos de reclutamiento y selección. Y las empresas que están en el cuartil más alto de este índice, es decir, las empresas que tienen un índice de diversidad racial más altos, tienen 35% más probabilidad de generar ganancias mayores al promedio de su industria. Es decir, tienen más probabilidad de tener ganancias, de tener más impacto financiero positivo, ¿no? De tener más poder de cambio en sus mercados, en sus industrias. Y esto es lógico, porque al tener una plantilla laboral más diversa, de tener protocolos de atención ante actos de discriminación al interior de las empresas, pero también en cuanto a la operación externa de la empresa, pues evidentemente generas lugares más innovadores, consumidores más interesadas e interesados en comprarnos productos, ¿no? Hay muchos más estudios que hablan de que la generación X, la generación Z, pues ya son consumidoras y consumidores que se interesan por empresas que no nada más tienen un buen producto, sino que además tienen un compromiso social con la diversidad en general, con las mujeres, con la lucha LGBT y desde luego con la diversidad racial. Entonces, esto es un dato que también como empresas debemos tener en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues bueno, ya lo decía Geraldina al principio, ¿no? El racismo, pues es un sistema de opresión, pero la característica interesante es que es un sistema de subordinación y relación desigual de poder. Es decir, desde luego, el racismo, como otros sistemas de opresión, pues es un conjunto de prejuicios y estereotipos, que ya bien explicó Geraldina en su participación.
y de actos de discriminación, es decir, estos prejuicios pues no se quedan en nuestra mente, sino que pasan a ser actos, que son estos tratos diferenciados que también explicaba Geraldina, pero el elemento que a mí me parece que hace toda la diferencia, pues es una estructura desigual de poder, ¿no? Donde existen claramente personas que involuntariamente, desde luego, son privilegiadas por un sistema, ¿no? Y otras que también de manera involuntaria, pues se encuentran con más obstáculos a la hora de, pues estar en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Desde el escolar, el social, el laboral, en fin. Entonces, hay un grupo de personas que no tienen acceso al pleno goce de derechos por el contexto social y otros sí, ¿no? Entonces, los sistemas de opresión, desde luego, generan privilegios, los sistemas de opresión también generan opresiones internalizadas, y es ahí donde empiezan los matices del racismo en México, ¿no? ¿Por qué de repente podemos encontrar personas racializadas teniendo actitudes también racistas, ¿no? Ese es otro tema muy, muy grande, pero esto es todo lo que ocasionan estos sistemas de opresión. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se manifiestan? También ya lo hablaba un poco Geraldina, y yo lo veo como un iceberg, ¿no? En donde hasta arriba está lo más obvio, lo que pudiera parecer más trivial, ¿no? Narrativas, ¿no? Narrativas de estigmatización de ciertas poblaciones. Por ejemplo, todo lo que se habla de las poblaciones indígenas, no es que no quieren superarse, no quieren echarle ganas, o no van a la escuela, ¿no? Hacemos afirmaciones de repente todos los días sin encontrar el contexto completo, ¿no? ¿Por qué las poblaciones indígenas no van a la escuela, ¿no? Quizás no esté en su lengua, o quizás quede lejos, o quizás tengan que trabajar y no puedan ir a estudiar, ¿no? O la mala representación o falta de representación que ya mencionaba también Geraldina, ¿no? Cómo las empresas generan productos, publicidades que solo presentan a un solo tipo de persona, sobre todo en México, ¿no? En donde me he encontrado personas que dicen, bueno, es que yo llego a México, personas extranjeras, sobre todo del norte global, ¿no? De Europa, Estados Unidos, y llegan y ven los anuncios en México y dicen, es que la gente que está en la tele y en los anuncios no se parece nada a las personas que están en la calle, ¿no? Entonces, esa falta de representación es parte de este sistema racista, ¿no? Quizás no es un acto abierto de discriminación, pero desde luego es una invisibilización narrativa de la mayor parte de la población. Recordemos que es más del 80% de la población racializada en México. Y de ahí que parece lo más trivial, podemos ir más abajo de este iceberg y encontrar poco a poco pues más obstáculos y más violencias, ¿no? Desde exclusión en sitios públicos, en parques, calles, ¿no? ¿Y esto cómo se manifiesta? Bueno, la policía, ¿no? Hace perfilamiento racial y hay personas que pueden estar en espacios públicos y hay personas que no. Exclusión en empresas, ¿no? Ya hay bastante literatura sobre esto, ahora lo vamos a ver porque sé que es un poco el tema del día de hoy. Los derechos, ¿no? ¿Qué leyes afectan a qué poblaciones? Ya sea en cuestión de educación o acceso a la justicia, ¿no? O sea, si eres una persona indígena que no habla español, pues ya de entrada el acceso a la justicia es un impedimento, ¿no? Lo cual es un derecho humano. Entonces ahí ya claramente es una violación a un derecho humano. ¿Qué políticas estatales también, ¿no? O sea, no solamente desde la sociedad o de las empresas, sino desde luego el Estado también replica o puede replicar potencialmente el racismo, ¿no? Hasta cuestiones más crueles como el extractivismo, ¿no? Cuando se expolia, se expropia una tierra indígena porque hay un recurso natural o se explota, ¿no? En el caso de actividades mineras no sustentables, hasta la violencia o el genocidio, ¿no? O sea, las Américas es un territorio que conoce de primera mano actos de genocidio en los estados, ya sean reconocidos o no, porque también ese es otro debate a nivel conceptual, ¿no? Pero bueno, este es un poco cómo se ve. Entonces, no hay nada que esté separado del otro, ¿no? No hay nada que lo de arriba no tenga que ver con lo de abajo. Por eso es un sistema. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo, esta es una foto que saca la ENADIS 2017, que es una encuesta, fue la encuesta nacional de discriminación que ahora ya va a ser renovada por el CONAPRED en alianza con la UNAM, con el CONACYT y con INEGI. Y en el 2017, usando la paleta de color perla, que es una metodología de la Universidad de Princeton, se usó para esta encuesta nacional de discriminación y vemos cómo las personas de tonos de piel más claro pues tienen un acceso mucho más grande a educación superior, ¿no? Comparado con las personas de tonos de piel más oscuro,
es casi la mitad en el acceso. Ya lo veíamos en los datos de Proder, pero este es datos oficiales de INEGI. Y la educación básica incompleta, por ejemplo, en personas de tonos de piel más claro, pues es más bajo, es 18%, mientras que en tonos de piel más oscuro es 33.5%, ¿no? Ya reafirmamos el dato que daba Proder. Entre más claro sea la tonalidad de la piel, pues más acceso a la educación superior, ¿no? Que en el mercado laboral, pues es básicamente uno de los requisitos más importantes para acceder a puestos de nivel medio o alto, ¿no? Entonces ya de entrada, pues esta foto nos da esta realidad. Siguiente, por favor. Pero imaginen que la persona, como les decía, puede pasar los obstáculos para terminar una carrera profesional y entrar al mercado de trabajo, ¿no? Y este es un experimento que a lo mejor ya lo han escuchado anteriormente, que hizo el doctor Raimundo Campos y la doctora Eva Arceo del CIDE y la Ibero, respectivamente. Y es un experimento que revela muchas cosas, ¿no? Mandan 8,000 currículums, el mismo currículum, a distintas empresas, de distintas industrias. Esto no es nada más en una sola, ¿no? En todas las industrias sucede. Entonces envían estos currículums que son iguales en todo, en experiencia, años de experiencia, educación, solo cambian dos cosas. En el fenotipo, que ellos identificaron estos 3 fenotipos, ¿no? Evidentemente con los sesgos correspondientes, pero lo que se entienda como persona europea, como persona mestiza y como persona indígena. Entonces, y también la otra diferencia era el género, ¿no? Había hombres y había mujeres. Entonces, el resultado nos da que evidentemente los currículums con una fotografía con fenotipo europeo pues eran más socorridos para llamadas a entrevista, que es como midieron el éxito de los currículums, que los fenotipos mestizos, ¿no? Y a su vez, los mestizos más que los fenotipos indígenas, ¿no? Bueno, esto es algo, es un resultado que las mismas investigadoras esperaban, ¿no? Básicamente porque pues, hay muchas otras documentaciones del racismo en nuestro país. Sin embargo, lo que encontraron también muy interesante, y es ahí donde varios sistemas de opresión convergen, ¿no? o se imbrincan, y es importante hablar de interseccionalidad en este punto, es que esta discriminación racial, es decir, este privilegio de la blanquitud en los currículums, era mucho más grave o mucho más notoria cuando se hablaba de mujeres. Es decir, que los investigadores afirman que las mujeres no nada más encuentran racismo, sino que también encuentran sexismo, machismo y el patriarcado en general, esta desigualdad de género que ocasiona el patriarcado. Entonces, claramente aquí este experimento no nada más nos confirma que hay prácticas discriminatorias y racistas en las empresas, que no necesariamente son abiertas, ojo, tampoco se trata de señalar, ¿no? al área de recursos humanos, simplemente son lo que ya Geraldina mencionaba en su participación, los sesgos que todas las personas tenemos, pero que se nos ha dicho constantemente, pues que una persona con un fenotipo europeo, pues es más responsable, es más inteligente, es más capaz, ¿no? O o sea, al final del día también existe este argumento de la imagen de la empresa, ¿no? Dan mejor imagen, lo que sea que esto quiera decir, ¿no? Y es aquí también donde se pone en cuestionamiento, digamos, este concepto del talento, ¿no? Aquí estamos hablando de currículums que son el mismo currículum, ¿no? El mismo currículum en cuanto a preparación, años de experiencia, educación, en fin, solo cambia el fenotipo. Entonces, en realidad estamos contratando a las personas más preparadas. En realidad existe esto que nos gusta mucho pensar que existe, pero que cada vez sabemos más que no existe, que es la meritocracia. Entonces, en ese sentido, este experimento, perdón, da mucho para cuestionarnos. Siguiente, por favor. Ahora, aquí también el doctor Adrián Santiago de la Facultad de Ciencias de la UNAM hizo otro análisis. Es un análisis muy básico, pero que también revela muchas cosas, ¿no? Él tomó la base de datos de esta red social llamada LinkedIn, en donde toma a todas las personas en México que declaran ser directoras o directores generales de alguna empresa, no importando el tamaño de la empresa.
Entonces, evidentemente, este ejercicio funciona porque LinkedIn permite ver la foto de la persona, ¿no? Entonces, el doctor Santiago descubre que el 93% de las personas que declaran ser directoras o directores generales de alguna empresa son hombres y solo el 7% son mujeres. Es decir, ya de entrada, otra vez tenemos el tema no solo de raza, sino también de género. Y luego al analizar el tono de piel de la persona, de la foto de la persona, se da cuenta que el 85% de las personas que son directoras o directores generales de alguna empresa son personas de tonos de piel claro, mientras que el 13% son morenos y solo el 2% moreno oscuro, ¿no? O de piel oscura. También descubre que más de un cuarto de estas personas provienen del TEC de Monterrey, bueno, de una de las universidades más famosas de México, privadas, el 17% de la UNAM, bueno, aquí no están los nombres, pero yo ya me la sé de memoria, 17% de la UNAM, 14% del ITAM, 10 de la Náhuac y 7, ya no recuerdo esta última, pero es un poco, esta es la, y que también hablan inglés, ¿no? Entonces él de manera muy satírica dice, pues ya tenemos la fórmula para el éxito, ¿no? Sé hombre, sé blanco y habla inglés, ¿no? Y entonces ya con eso puedes hacerla en el sector corporativo. Y ojo, este análisis es solamente un análisis con los datos de LinkedIn. No se trata tampoco de señalar a las personas, porque ya lo he dado en este ejemplo en otros espacios y de repente es de, bueno, es que yo soy hombre y soy blanco y hablo inglés y entonces yo me tengo que sentir mal. No, no, no. O sea, esto no es culpa de nadie, no se está señalando directamente a nadie, solamente estamos demostrando cómo el sistema, a pesar de no estar en ninguna protocolo, en ninguna normativa, en ninguna regla, funciona, ¿no? De hecho, esa es justamente la característica del sistema, que ni siquiera tiene que estar escrito en ningún lado para que funcione bien, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí se pone en tela de juicio este concepto de la meritocracia, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, claramente aquí las ocupaciones y los tonos de piel, pues si hay ya una desventaja desde la cuna, como diría el doctor Patricio Solís, y después hay obstáculos para acceder a educación superior y luego, ya que se pasaron estos obstáculos, hay otros obstáculos en el mercado laboral para tener puestos o acceder a ciertos espacios, pues desde luego, tomando en cuenta la ENADIS 2017, y por tono de piel vemos que los puestos de trabajo según la ocupación y el nivel, pues cambian, ¿no? Las personas con tonos de piel más claro, para acceder a los puestos más altos, que son los colores azules, los funcionarios, directores y jefes, está en un 6.1%, mientras que la tonalidad más oscura, 2.8%. Pero aquí lo interesante también es ver las posiciones menos calificadas y por supuesto menos remuneradas, que clasifica el INEGI, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores en servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarios, que son la barra de hasta la derecha, vemos que en los tonos de piel más claros son 28.4, mientras que en los tonos más oscuros es 44%. Es decir, claramente hay una diferencia por tono de piel en la ocupación de estos puestos, ¿no? Entonces también es una foto que nos dice quiénes son las personas que ocupan los puestos más altos en nuestra sociedad y quiénes son las personas que ocupan los puestos más bajos. Y eso lo podemos ver en nuestra vida diaria, ¿no? Pregúntense ustedes cuando van a un restaurante, al que van los fines de semana, por ejemplo, quiénes son las personas que están, quiénes son las y los clientes, ¿no? Las y los comensales, y quiénes son las personas que están en el servicio. Siguiente, por favor. Y desde luego, pues esto al final del día estamos hablando de una limitación a ingresos, ¿no? Y desde luego a la movilidad social de las personas. Entonces aquí Viridiana Ríos, en su libro No es normal, retoma varios estudios que ya se han hecho antes, no es el primero que se hace, y ella retoma esto y lo clasifica a las personas en este estudio que tiene por tonalidad de piel y controla, es decir, pone como fijo el nivel educativo, el puesto, el nivel de responsabilidad, la industria, que eso también es muy importante, y digamos, aísla todas estas variables que pudieran influir en los sueldos y solamente deja como variable el tono de piel.
Entonces, una persona que está en el mismo puesto, en la misma industria, con las mismas responsabilidades, pero con distinto tono de piel, tiene una probabilidad de ganar hasta 57% menos, solamente por su tono de piel, ¿no? De nuevo, este no es un experimento nuevo, ella lo retoma y lo afina, digamos, lo perfecciona, y entonces este dato también es impresionante, ¿no? Hay racismo, desde luego, en el mercado laboral, ¿no? En el acceso a ciertos puestos y, por supuesto, condiciona pues, el nivel de ingreso que las personas puedan tener. Siguiente, por favor. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, no sé si dejarlo aquí, Mari, Gina, y ver esto aparte ya al final, ¿no? Ay, sí, perdón. Justo ahorita a ver Mari con un poco de, igual detallar ejemplos de manifestaciones y luego regresamos al tema de qué se puede hacer desde el ámbito empresarial. Sí, buenos días. Bueno, en esta parte queremos hablar como de ejemplos muy concretos, muy que los vemos todos los días, porque pues a veces es complicado, ¿no? Tenerlo en abstracto, entenderlo, pero pues aquí vamos con manifestaciones de la discriminación racial en las empresas y esto es algo que está latente, convive con nosotras, con nosotros y que hemos normalizado, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver ejemplos que a lo mejor en algún momento nos van a parecer como muy choqueantes porque es algo que no habíamos visto, ¿no? Que justamente la intención hoy es abrir esta conversación, ¿no? Hacia cosas que no hemos visto antes, pero que vale la pena. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya. Sí, ya vi eso. Me van diciendo en el chat si me escuchan bien. Tienes un poquito de eco, pero creo que sí se entiende. No sé las participantes qué opinan. Oh, ok, le voy a decir así, si se escucha muy feo, me avisan para poner los audífonos. Ok, ¿cómo se manifiesta la discriminación racial en los centros de trabajo? Pues está prácticamente en todo lo que tiene que ver con el acceso al empleo, pero también en la retención de talentos, ¿no? Por ejemplo, se da desde la cuestión de la contratación. Y que ya Pepe habló de esto, ¿no? O sea, ¿a quién se está contratando? ¿Qué perfiles se están buscando? ¿Qué es la buena presentación, ¿no? Que muchas veces eso es lo que piden. La siguiente es promoción y capacitación. Como, pues justamente a las personas racializadas en desventaja, pues no se les permite el acceso a puestos directivos, ¿no? O cargos de mayor jerarquía. También tiene que ver con la cuestión de la rescisión y los despidos, ¿no? Cómo hay prejuicios y estereotipos ahí hacia las personas racializadas y por lo tanto se les despide. También en la prestación de servicios y, súper importante, en la publicidad y el marketing de las empresas. Hablar del racismo a nivel de las empresas, a nivel del empleo, va de cosas muy visibles como son el marketing y la publicidad, hasta cosas que a lo mejor no nos imaginamos que existen, como las políticas dentro de las empresas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Siguiente, por favor. Y aquí, justamente retomando ya los datos que Pepe mencionó, pues también tiene que ver con la forma en la que vivimos, ¿no? Y las oportunidades a las que podemos llegar. Y hay un estudio de la Oxfam que se llama Por mi raza hablar a la desigualdad, que justamente también nos dice, ¿no? Hay un país, México es un país racista y clasista y que no, todavía nos dan la idea de que tú puedes lograrlo si tú quieres, si te levantas temprano, si le echas ganas. Pero hay como toda una condición histórica, estructural, de una jerarquía de poder que deja a las personas morenas, afro, indígenas en una cuestión de desventaja, ¿no? Entonces, una de cada 3 personas de tez blanca pertenecen al 25% más rico de México. Justamente esto tiene que ver también con ingreso a oportunidades educativas y en el empleo.
Y pues también, ¿no? Ya lo mencionaba Pepe, para las mujeres blancas es más fácil conseguir un empleo prestigioso o bien pagado que lo es para las mujeres morenas o de tonos de piel más oscuros. Siguiente, por favor. Ahora, aquí vamos a ejemplos. O sea, vamos a ver las fotos, vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos una publicidad. Ahí ponen en el chat ustedes qué es lo que ven, qué es lo que ven mal. Aquí hay que tomar en cuenta que para que esta publicidad y este marketing salga a la calle, se necesita pasar por un montón de filtros, ¿no? O sea, desde quien lo creó, quien lo revisó, quien le dio la segunda revisión, fotógrafos y fotógrafas, editores y editoras, y todo eso tuvo que pasar para que esta fotografía llegara a la calle. Entonces me gustaría que en el chat pusieran sus impresiones o si ya la habían visto antes, si no, qué les parece esta publicidad. Y en función de eso vamos como teniendo una conversación, un poco para que esto no sea tan solo de un lado. Podemos ver en esta imagen que hay, son dos, o sea, es una campaña publicitaria de una tienda de ropa, en donde básicamente es una persona blanca, ¿no? Y son dos fotos, ¿no? Una es un hombre blanco, en la otra foto está una mujer blanca, y estas dos personas están justo al lado de personas con indumentaria indígena, con mujeres con indumentaria indígena. Y aquí en los comentarios conocen que esta persona blanca ven a estas personas indígenas con desprecio o ni siquiera las voltean a ver y que se ve como un aire de superioridad, ¿no? Se siente como un ambiente de superioridad. Otro comentario nos dice que hay clasismo y racismo, en donde quien tiene acceso a la tienda departamental son personas blancas y los otros son adornos, ¿ok? Otro comentario dice que la imagen no refleja una situación que permita apreciar igualdad de condiciones entre las personas. Y otro comentario muy valioso es que falta la sensibilización en áreas y departamentos organizacionales en marketing y comunicación. Y estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con ustedes. Y aquí hay que hablar de esta imagen aspiracional que nos han vendido, ¿no? De quiénes son las personas exitosas y quiénes son las personas que pueden acceder. Al final siguen siendo las personas blancas, ¿no? Las personas con mayor nivel socioeconómico, las personas que se encuentran como en un grado más alto en la jerarquía social y demás. Entonces, esta imagen es un ejemplo de eso, ¿no? De que justamente se usa a las personas indígenas, o sea, y uso la palabra usar porque se les está usando como adornos, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de deshumanización hacia las personas racializadas, que es un proceso complejo que lleva un montón de años, o sea, Pepe ya nos platicaba de esto, y entonces se sigue reflejando hasta la actualidad. Todavía tenemos esta idea, claro, de lo aspiracional, de que yo quiero ser esa persona, y quiénes son las personas que pueden acceder y quiénes son las personas que no. Entonces, nos hace falta de construir todas estas ideas y construir nuevas narrativas, ¿no? En donde las personas racializadas no nos encontremos ya en una posición de desventaja en el marketing y la publicidad, ¿no? Sino que sea mucho más abierta, mucho más diversa y demás. Siguiente, por favor. Ahora, como tal no es como un ejemplo de empresas o no en el ámbito laboral, pero sí es una muestra de cómo hay discursos que se siguen reproduciendo, ¿no? Y hay narrativas que seguimos construyendo y que seguimos como siguiendo. Por ejemplo, aquí dice, una influencer con más de 3 millones de seguidores tuiteó lo siguiente: los Reyes Magos me trajeron una Barbie oaxaqueña, barre, trapea, sacude y plancha como la de verdad. Y en la imagen podemos ver una caja de muñecas en donde está una mujer, dentro de la caja está una mujer morena, ¿no? Racializada,
y que justamente se sigue asociando a las personas racializadas a todo lo que tiene que ver con los cuidados y sobre todo con la servidumbre, ¿no? Que, o sea, al final esto también sigue siendo un privilegio muy blanco y sigue siendo un prejuicio y es un estereotipo hacia las personas morenas, indígenas y afro y en general hacia las personas racializadas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos casos y aquí me gustaría leerles este. Una empresa tiene una vacante para la recepción. Los requisitos son los siguientes. Mujer, buena presentación, disponibilidad de horario, de entre 20 a 29 años con carrera técnica. Se presentaron dos mujeres a la entrevista. Ambas cumplían con los requisitos. Una era una mujer blanca de fenotipo europeo y la otra una mujer morena. Le dieron el trabajo a la primera mujer, que es la mujer blanca, debido a que cumplía con el requisito de buena presentación. Entonces, me gustaría aquí leerles en el chat qué opinan ustedes de este ejemplo. O sea, y parece ser un ejemplo ficticio, pero no lo es. Porque la buena presentación, la imagen ejecutiva, la imagen de negocios, sigue estando asociado a un canon hegemónico de belleza, ¿no? ¿Y cuál es este? La belleza tiene que ver con ser una persona blanca, alta, delgada, ¿no? Que en su vestimenta aparente como cierto tipo de estatus económico. Y que justamente, aquí lo dicen en el chat, si estamos en una sociedad democrática e igualitaria, todas las personas deberíamos tener las mismas oportunidades para acceder a un empleo. Y cuestiones tan subjetivas como la buena presentación, pues no deberían ser un impedimento, ¿no? Sin embargo, la buena presentación es de entrada ya una cuestión para discriminar a personas, ¿no? Y aquí ya lo pone Pepe. Si yo, una mujer morena, ¿no? Bajita, no delgada, leo esta vacante, o sea, ya de inicio leo buena presentación, muy seguramente ni siquiera me voy a postular, porque nos han hecho creer que nosotras las personas racializadas no somos bellas, no tenemos una buena presentación, no tenemos una imagen ejecutiva. Entonces aquí, es más, ya ni siquiera me voy a presentar, ya no voy a mandar mis documentos y nada. Y entonces, desde cómo construimos las vacantes, ya está ahí un imperativo discriminatorio, ¿no? Y esto, en cuestión de buena presentación, ahora hablemos también de la edad, ¿no? Que dice de entre 20 a 29 años. ¿Por qué una persona de 30? ¿No? Entonces, es como, hay un montón de cosas, me gustaría leerles aquí en el chat. Dice, también tiene que ver la representación en medios donde el éxito se define como una persona blanca. Exacto, y eso se queda en nuestras mentes, ¿no? O sea, lo seguimos pensando. Fíjense que la buena presentación radica en presentarte con ropa adecuada, no con color de piel. No necesariamente. Porque también ahí tendríamos que abrir el debate. ¿Cuál es una ropa adecuada? ¿No? O sea, ¿quién dijo, esta sí es ropa adecuada para el trabajo y esta no? ¿No? O sea, y ahorita voy a entrar a eso, pero qué bueno que pusiste eso sobre la mesa, porque vamos a ir construyendo esta idea. También dice, el enfoque en procesos de reclutamiento sigue estando sesgado y no enfocado en las necesidades reales de las vacantes. Claro, o sea, eso sí, sin duda, ¿no? Hay muchos sesgos. Al final de cuentas hay que entender también que pues las personas que llevan procesos de reclutamiento y contratación pues son personas que ya tienen sus sesgos, ¿no? O sea, que son socializadas igual que nosotras en esta sociedad que es clasista, que es machista, que es racista. Entonces, lo que sí es necesario es deconstruir estas ideas para llevar procesos de reclutamiento y contratación muchísimo más igualitarios. Siguiente, por favor. Dice, soy un hombre que mide 1,70 y soy de piel morena. Algunas veces cuando entro a tiendas departamentales, los guardias me siguen y eso me incomoda mucho.
no sé qué hacer, ya no entiendo por qué me hostigan de esta forma. ¿Por qué puse este ejemplo aquí? Porque todo lo que sucede en las empresas se refleja también hacia afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres una empresa comprometida con el derecho a la igualdad y no discriminación, vas a construir o construyes políticas, ¿no? Encaminadas. Y hay que entender que estos sistemas de opresión, como lo es el racismo, se replican en espacios como el trabajo, la escuela y la familia. Si tú, como empresa, llevas a cabo acciones de igualdad y no discriminación, esas acciones se van a reflejar hacia afuera, ¿no? Lo que pasa desde dentro se refleja hacia afuera y viceversa. Lo que pasa afuera también se refleja adentro. Y este ejemplo a mí me parece importante, por ejemplo, para las empresas que tienen establecimientos donde se vendan bienes o servicios, o empresas de seguridad. Porque justamente si eres una persona blanca, si eres un hombre blanco, ¿no? O sea, que no importa cómo te vistas, lo más probable es que no te vayan a seguir en una tienda departamental. Pero si te ven como una persona racializada, ¿no? Una persona morena, con fenotipo indígena o afro, es muy probable que te sigan en una tienda departamental argumentando que te vas a robar algo, ¿no? Y que te ves como una persona sospechosa. Entonces aquí hay un prejuicio y un estereotipo muy grande hacia las personas racializadas, que dentro de las empresas también se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ahora sí, vámonos con lo que hablaba. Y este es un tema controversial, ¿eh? O sea, esto va a ser un tema que digamos, ay, nunca lo había escuchado y es muy extraño. Quiero retomar lo que se está pensando en el chat. Antes de eso, vean por favor la imagen que tienen en su pantalla. Básicamente es un código de vestimenta para el empleo, para una empresa. Si pueden ver en las imágenes, todas son mujeres blancas, ¿no? Que usan como ropa tipo traje sastre. Y pongan la siguiente imagen, por favor. Es lo mismo, la misma idea, código de vestimenta, pero son hombres blancos, fenotipo europeo, en traje sastre. Y aquí dice, bueno, ¿qué no puedes usar? Una camisa tipo polo, un pantalón y zapatos, ¿no? Y es como, y aquí, ¿no? Mujeres, ¿qué no puedes usar? No jeans de mezclilla. ¿Qué sí puedes usar? Vestidos, pantalones de vestir, faldas, blazers, trajes, blusas de vestir, zapato formal, de tacón o de piso. ¿Se han dado cuenta que esta perspectiva de imagen de negocios es una construcción occidental muy blanca de cómo se deben ver las personas de negocios? ¿No? Traje sastre, alineados, zapato que combine con el pantalón. Y es como, bueno, en México tenemos un país diverso y entre esta diversidad también entra esta cuestión de los usos de vestimenta. Estos códigos de vestimenta no están abiertos, uno, ni siquiera para personas por ejemplo, que tienen una identidad que no sea hombre o mujer, ¿no? O sea, están basados en el binarismo. La otra, tampoco tiene una perspectiva, por ejemplo, de que aquí en México existen pueblos y comunidades indígenas, que para estos pueblos su vestimenta formal es completamente a este tipo europeo.
Y aquí Pepe lo dice bien, ¿no? El clima, se asume que el clima es del norte global. Nadie se vestiría así en Yucatán, en Sonora, en verano. Es verdad, o sea, esto es muy cierto, ¿no? No puedes usar un blazer si te estás así de que asando. Y viene de cuestiones bien subjetivas. Por ejemplo, decir no a los escotes pronunciados, ¿no? Pero no estamos pensando que hay cuerpos diversos. A lo mejor para una mujer delgada puede traer la blusa desabrochada a 3 botones y no pasa nada. Pero ¿qué pasa con una mujer con un cuerpo más grande? Entonces ahí sí ya sería un escote pronunciado. Pero es subjetivo, o sea, no hay objetividad, no se está pensando en cuerpos diversos. Si ustedes ven estas imágenes, en ninguna, ni en hombres ni en mujeres, están personas gordas, ¿no? Y tampoco están personas de talla baja. Es más, tampoco hay personas con discapacidad. Entonces, en los códigos de vestimenta se siguen reproduciendo prejuicios y estereotipos. Y estos prejuicios, como ya decía la presidenta Geraldina, pueden ser positivos, ¿no? Un prejuicio positivo es así se ve una persona de negocios, ¿no? Pero a lo mejor yo me quise vestir así para una fiesta y no necesariamente estoy siendo una persona de negocios, ¿no? Ahora, lo que dicen que no necesariamente la buena presentación o la buena apariencia o imagen ejecutiva tiene que ver con ser una persona blanca. Pues en estas imágenes de códigos de vestimenta estamos viendo que sí hay una relación entre ser exitoso, ser persona ejecutiva y ser una persona blanca. Porque de estas dos imágenes de códigos de vestimenta que yo les estoy enseñando, en ninguna hay una persona racializada, ni con fenotipo indígena, ni siquiera con fenotipo afro. Entonces sí, hay una visión que esto se queda en nuestro inconsciente de cómo se debe ver una persona de negocios y exitosa. Ahora, la apariencia claramente tiene que ver con el uso de la vestimenta, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros veamos por la calle a un hombre blanco, alto, de ojo verde, usando unos guaraches, que asumimos, ¿no? Ay, es que es turista. A que si viéramos a un hombre con fenotipo indígena usando guaraches, ¿no? Ahí ya diríamos, híjole, ahora sí me viene a vender algo y no se puede aquí. Entonces, esto es como para que se quede la reflexión, que la cuestión de la buena presentación sí tiene que ver con discriminación racial. Y que en nuestro inconsciente la buena presentación sigue siendo idealizado, sigue siendo pensado como la imagen de una persona blanca. Bueno, entonces, ahí dejo esto para que pasemos a la siguiente parte. Súper fuerte esto que nos acabas de compartir, Marisela. Me parece que han habido grandes reflexiones el día de hoy. Por ahí nos comentan algunos en shock. Hay varios comentarios muy valiosos. Voy a leer algunos de ellos en lo que pasamos al siguiente bloque. A ver, tenemos por aquí. Es terrible que nos tengan miedo solo por nuestro color de piel. Igual aquí Javier Pacheco nos dice, esto es muy cierto, en un taller que tuve con una unidad de negocio hicimos esta pregunta de si nos han seguido al entrar a tiendas y casi el 70% mencionó que sí. Esto se me hace un dato muy fuerte también. El de Pepe igual ya mencionaron, y alguien nos comentó, en alguna ocasión en un juzgado me trataron de cobrador de pensiones en vez de abogado, justo por mis aretes. Pues creo que tanto Pepe igual y si Pepe y Jera nos pueden prender ahí sus camaritas para poder verlos en pantalla. Nos han compartido Geraldina, Pepe y Mari información súper buena y súper relevante para, pues un poco, demasiada evidencia tenemos de que el racismo en las empresas sí existe. Hay que dejar de decir que es distinto, que no es cierto, ¿no? Que solo es clasismo. Pues hay que reconocer que esta problemática está ahí. Aquí ya tenemos muchos datos y muchos ejemplos al respecto. Y ahora, pues lo que nos toca es, ¿y qué hacemos? Y entonces para pasar a esta siguiente parte, veo tu mano levantada, Karina, si es para un comentario o...
Creo que no. Para entonces, justo me gustaría abrir la palabra a nuestras 3 invitadas para que nos vayan compartiendo qué hacemos a partir de esto. Y me gustaría empezar primero con la presidenta, luego con Pepe y también ir cerrando con Mari. Muchísimas gracias. Pues gracias, Gina, y de verdad que, bueno, creo que todas las evidencias que nos han presentado tanto Pepe como Marisela, pues nos demuestran realmente, como dice Gina, que existen prácticas discriminatorias y que justo en un evento que compartíamos ayer con Racismo MX y UNESCO para el tema de el racismo en los algoritmos, en la inteligencia artificial, conversábamos ahí entre público, digamos, sobre cómo hay formas sutiles de racismo, ¿no? Estas formas sutiles se miran, digamos, a través de estos códigos de vestimenta, a través de estos anuncios en donde nos inhiben a las personas de presentarse a una entrevista de trabajo, de enviar su currículum o de no ser contratadas, ni siquiera entrevistadas por justamente prejuicios racistas. Y esto es lo que necesitamos evidenciar, porque de pronto existen conversaciones que nos dicen, es que el racismo no existe, ¿no? Están exagerando, están queriendo importar ideas de Estados Unidos a México y aquí nunca ha habido racismo. Es más, el otro día leía yo que alguien en Twitter se atrevía a decir que en México no había habido esclavitud. Entonces, de pronto es como, a ver, o sea, vamos poniendo las cosas sobre la mesa, ¿no? Ciertamente el racismo en los Estados Unidos funciona de una manera específica a su sociedad porque los sistemas de opresión no son iguales en todos los espacios, funcionan de maneras diferenciadas porque justo son construcciones culturales que obedecen a los lugares en los que se van conformando, pero que digamos, las características que comparten son similares y que ya lo decían tanto Pepe como Mari en el sentido de buscan una subordinación de determinadas personas y buscan etiquetar a determinadas personas como aptas o no aptas en el caso que nos ocupa hoy para ocupar un empleo. Entonces, en ese sentido, necesitamos darnos cuenta de que son formas bien sutiles, pero que ahí están. Entonces, no hay histeria colectiva de decir, es que ahora quieren acabar con el traje, ¿cómo es posible, no? O con la vestimenta formal, algo que nos ha sucedido en el tema de las escuelas, por ejemplo, con la cuestión de los cortes de pelo, ¿no? Es que quieren acabar con la disciplina. O sea, pero bueno, a ver, primero son escuelas, no son, digamos, estos, donde se recluta, donde se encierra a las personas militares, se me fue el nombre, ¿no? O sea, no necesitamos disciplinar a los niños, por Dios, y a las niñas. Necesitamos educarles, darles valores para que eso, exacto, reformatorios o academias militares, gracias. O sea, son escuelas en donde lo que pretendemos es darles herramientas para la vida y no disciplinarles. Entonces, a ver, primero, ¿qué queremos? O sea, me parece terrible que se hable de disciplina. Segundo, y ya lo decía alguien acá en el comentario, que pues fue acá Pepe, ¿no? El pelo afro es el típico pelo que las empresas consideran poco profesionales. Y justo ahora con la discusión de los cortes de pelo en las escuelas es la misma historia, porque los niños y las niñas que no traen el pelo como supuestamente debe verse arreglado, pues entonces van a ser excluidos, digamos, de esos espacios escolares. Entonces, no estamos señalando cosas desde la irracionalidad, sino más bien estamos empezando a normalizar aquello que había sido muy común y que no se había visibilizado como acciones o como actos discriminatorios o de exclusión. Entonces, dicho esto, rapidísimo y ya no me robo más la palabra, yo lo que quería decir en este segundo espacio tiene que ver con el tema de la inclusión y la diversidad, porque siempre se habla en las empresas de políticas de inclusión y de diversidad, pero realmente ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de eso? La inclusión es un hecho. La diversidad es un hecho, ¿sí? La diversidad es algo que se refiere a una descripción de cómo somos las personas. Las personas somos diversas, somos distintas, tenemos justo distintos tipos de cuerpo, distintos fenotipos, distintas tonalidades de piel, distintas tradiciones y pertenencias culturales, étnicas, nacionales, etcétera. Y eso nos hace ser distintas. Y eso está bien.
Justo es lo que protege el principio de igualdad y no discriminación, que esas diferencias no sean una razón para la discriminación o para el trato diferenciado y que nos garanticen el acceso igualitario a los derechos. Entonces, eso es la diversidad. Tener políticas de diversidad atiende a esa realidad que existe. Entonces, si en esta realidad que existe yo tengo personas diversas, pues necesariamente mi empresa o el espacio donde yo soy empleador o empleadora, pues debería verse igual que como se ve la realidad, ¿no? Entonces, políticas de diversidad y de inclusión tienen que ver con tomar en consideración esa realidad que hay, no tratar de manera diferenciada a las personas a partir de prejuicios, sino a partir, y esto es un trato diferenciado válido, sino a partir de las cualidades que yo busco en mi empresa. Si yo necesito contratar abogadas, pues no voy a contratar contadores para no discriminar. Voy a contratar abogadas. El problema es que yo no voy a contratar abogadas o abogados a partir de prejuicios, como por ejemplo la apariencia, como por ejemplo su universidad, como por ejemplo su origen étnico, racial, etcétera. Entonces, tenemos que hacer esa distinción. Y las políticas de inclusión tienen que ver con un derecho que tienen las personas, ¿sí?, de pertenecer a esos lugares. No basta con que se incluya a las personas en los espacios de trabajo, sino que además pertenezcan a estos. Últimamente, y ya se van a aburrir de mi chiste, lo que he estado mencionando en otros espacios, tiene que ver con que te inviten a la fiesta y además puedas decidir qué música quieres bailar, ¿sí? No es solamente estar ahí, te invito a la fiesta, pero estás ahí en el rincón, no vas a participar, no vas a bailar, no vas a decidir qué música se va a escuchar, no vas a comer los sandwichitos, triangulitos de las fiestas, ¿no? No, nada más te voy a dejar que entres. Eso no es inclusión, ¿sí? Entonces, la diversidad y la inclusión vienen de la mano en cuanto a que uno es una descripción de la realidad y lo otro es un deber ser para que podamos hablar realmente de espacios laborales que respetan la dignidad de todas las personas, que respetan los derechos de todas las personas y donde todas las personas participan de igual manera, de acuerdo con el talento y de acuerdo con lo que están ofreciendo en ese espacio, ¿sí? Porque entendemos evidentemente que estamos hablando de un espacio mercantil que lo que busca es un objetivo específico, ¿no? Vender cereales, ¿no? Bueno, está muy bien, vamos a hacerlo, pero no se puede discriminar ni en el reclutamiento, ni en la inclusión, y mucho menos en las políticas internas de acceso, por ejemplo, a ascensos, de acceso a beneficios, de acceso a capacitaciones. Y para todo esto, pues ya después Gina creo que les va a platicar un poquito sobre el tema del gran acuerdo, pero a mí me parece fundamental que para poder tener todas estas políticas, las empresas partan por saber quiénes son sus personas empleadas y empiecen a diseñar estas políticas de inclusión en términos de, híjole, pues es que de pronto hay puros señores blancos aquí y resulta que el talento allá afuera está también representado en mujeres, también está representado en personas con discapacidad, también está representado en personas indígenas, afro, de tonalidad de piel oscura, personas extranjeras o migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomar en consideración todo esto para poder diseñar políticas que atraigan a ese talento y lo retengan en términos de dignidad de las personas. Y pues les paso la palabra, compañera, compañero. Muchas gracias, Gera. Por aquí nos dicen diversidad. Ya quedó la frase para nuestra próxima campaña. Diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Me gustaría pasarle la palabra a Pepe y también aprovechar, porque creo que lo tienes dentro de como tus notas, el qué tan adecuado resulta tener cuotas de inclusión en las empresas, igual y para, pues ahorita que estamos hablando de estos temas, responder un poquito a esa pregunta. Gracias. Si me pueden ponerla, ahí están, es la siguiente, son siete cosas que he identificado que se pueden hacer, porque además también en nuestra experiencia trabajando con empresas, pues hemos visto que de la misma forma estas son acciones que normalmente son muy socorridas en las empresas.
El primer paso, pues, es reconocer que el racismo es un sistema estructural y no solo un acto de discriminación. Desde luego, el sistema racista incluye actos de discriminación, o sea, de nuevo es la forma en la que se materializa, pero reconocer que es un sistema nos ayuda a ver que esto del racismo se permea incluso en lugares que no vemos, ¿no? O sea, no tiene que ser un acto abiertamente racista, sino que puede estar incluso en decisiones que tomamos a partir de estos sesgos inconscientes. Entonces, yo creo que ese sería un primer paso, reconocer que esto es un problema para que también las personas que forman parte de la empresa, las personas que toman las decisiones o que diseñan las políticas, pues sepan que tiene una razón de ser eso, ¿no? O sea, que no solo se está haciendo por moda o porque ahorita pues ya me dijeron de mis headquarters que ahora lo tengo que hacer y no tengo idea de cómo hacerlo, o sea, sino entender que en efecto en nuestro país también eso es un problema con sus matices específicos y locales, pero que es un problema. En número 2, pues llevar a cabo un proceso de sensibilización y educación para entender cómo funciona en México, ¿no? Porque también, pues existe mucho esta idea de cómo es el racismo en Estados Unidos, desde luego estamos expuestas y expuestos a los medios de comunicación, a las películas, incluso hasta pensamos que sabemos más del racismo en Estados Unidos que de nuestro propio país, ¿no? Entonces, entender cómo es en nuestro país y cómo se manifiesta a través de este proceso de educación y sensibilización es muy, muy importante. En tercer lugar, pues hacer los cambios necesarios en recursos humanos para incluir a personas racializadas en posiciones de poder en la empresa, ¿no? Aquí yo puse entre comillas, CB ciegos, ¿no? Esto también es una conversación muy grande que no vamos a tener hoy, pero muchas empresas usan esta práctica de los CB ciegos. Desde mi perspectiva, aunque es un buen avance, no resuelve por completo el problema, ¿no? Otro de los temas que ya preguntaba Gina es el tema de las cuotas o acciones afirmativas. Yo lo pondría más como acciones afirmativas, no necesariamente tiene que ser en cuotas. Las cuotas a mí me parece que son correctas, pero va a depender mucho del contexto, va a depender también de qué queramos y también va a depender de cuánto tiempo, ¿no? Las cuotas, así como las acciones afirmativas en general, pues son acciones que de manera temporal intentan corregir justamente este contexto en donde hay sesgos inconscientes, en donde normalmente se contrata solo a un tipo de persona o se tiene solo una idea. Entonces, las cuotas ayudan mucho, pero desde mi perspectiva, pues tienen que ser temporales y tiene que tener un objetivo muy particular, ¿no? Entonces, también en México, pues está el otro reto, ¿no? Vivimos en una sociedad que ha comprado la idea de que somos personas mestizas y entonces que solamente el racismo lo viven personas indígenas y afrodescendientes, que, ojo, no estoy diciendo que no, al revés, desde luego que las personas indígenas y afrodescendientes son las primeras que han vivido, digamos, la parte más cruda del racismo. Sin embargo, no son las únicas poblaciones, ¿no? Entonces, hay toda una serie de acciones que podemos hacer, pero en pocas palabras yo diría, intentémoslo, explorémoslo y sobre todo midámoslo, ¿no? Que eso también lo vamos a ver más adelante. En cuarto lugar, hacer los cambios necesarios en el área de marketing, por ejemplo, para posicionar a la empresa abiertamente contra el racismo, ¿no? Ya ha pasado con la lucha por las mujeres, por la lucha LGBT, pues hacerlo de la misma manera abiertamente en contra del racismo. En el 5, pues implementar mediciones para ver el avance en la inclusión racial. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en el número 3, ¿no? Generar mediciones para ver primero cómo está la empresa y cuál es nuestro objetivo, ¿no? Porque probablemente ahí va a depender de cómo esté la empresa, qué experiencia tenga en este trabajo de medición, no solamente en términos raciales, sino también en términos de género, también en términos de diversidad sexogenérica, en fin. Pero tener mediciones es fundamental para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? En el sexto, pues trabajar con la sociedad civil para ser más incluyentes. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, sobre todo hacia afuera de la empresa, ¿no? Porque recordemos que el impacto de una empresa en el entorno, pues es pues multifactorial, ¿no? Y desde luego que una empresa, sin querer, involuntariamente, puede tener efectos racistas en su entorno, ¿no? Y en el número 7, pues preguntarle a las personas que viven el racismo qué se puede hacer para resolver, ¿no? No asumir
que nosotras o nosotros sabemos más, ¿no? Y para eso existen los grupos de afinidad o lo que se conoce también como ERGs. Los ERGs, que son básicamente grupos internos que ustedes ya pueden poner en práctica dentro de sus empresas, de personas racializadas, personas afros, personas indígenas, que ellas mismas les digan, porque ellas mismas conocen sus empresas y conocen sus contextos, y ellas mismas van a saber qué hacer mejor para combatir el racismo. Y esas son propuestas que yo dejaría sobre la mesa el día de hoy. Muchísimas gracias, Pepe. Ya le paso la palabra a Marisela, ya para estos últimos minutos del webinar, para que nos hable un poco, pues, lo que trabajamos desde el COPRED, del gran acuerdo y, pues, sobre estas acciones de inclusión. Sí, bueno, nosotras desde aquí, desde el COPRED, desde la Secretaría Técnica, trabajamos con empresas y sí, o sea, lo primero es apostarle a hacer diagnósticos, ¿no? O sea, apostarle a diagnósticos, saber quiénes son las personas que están trabajando con nosotras, cuáles son los requisitos que piden, ¿no? O sea, hacernos una revisión. Como empresa, hacernos una revisión de diagnósticos. Desde el COPRED tenemos una plataforma de vinculación con empresas, que es el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario. Actualmente son 51 empresas y van desde empresas grandes, transnacionales, nacionales, hasta empresas medianas y pequeñas. De estas empresas con las que trabajamos, el 100% ya cuenta con una política de igualdad y no discriminación. Entonces, este es como un gran avance. Pero en el trabajo que realizamos también acompañamos procesos de modificación de políticas. Porque no basta con tener las políticas y ya, sino que hay que revisar las políticas también y ver que si se esté cumpliendo de manera objetiva, pues, el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, acompañamos, también damos capacitaciones, ¿no? O sea, de repente nos ha pasado que tenemos que acompañar a las áreas de diversidad e inclusión, ¿no? Para que se sienten como personas directivas y digan, bueno, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, nosotras apoyamos hasta con este tipo de argumentación, ¿no? O sea, al final, que la empresa no sea incluyente tiene costos hasta a nivel económico, ¿no? Entonces, apostar a la inclusión, apostar a la igualdad, a la diversidad, pues también es apostar a tener una empresa con mejores y mayores resultados. Entonces, desde aquí lo que pensamos es necesario hacer diagnósticos. Los grupos de afinidad ayudan muchísimo a que la empresa también sepa cómo hacer las cosas, ¿no? Porque muchas veces nosotras partimos de la idea de que no es que las empresas quieran discriminar en sí porque sean terribles o malvadas, sino no saben cómo empezar. Entonces, una buena práctica es pregúntale a las personas que trabajan contigo, ¿no? O sea, haz grupos de afinidad en donde estas personas se sienten y platiquen, esto es lo que nos está haciendo falta, esto es lo que tenemos que empujar, hay que hacer unos cambios a nuestras políticas, hay que adoptar políticas nuevas y también entender que el camino por la inclusión, la diversidad y la igualdad es un camino que no está ya hecho, ¿no? Sino que se va a ir construyendo, se construye poco a poco y pues para eso nosotras tenemos también el gran acuerdo para acompañarles y que no se pierdan como en la inmensidad de temas y de qué hacer. Entonces, pues ya eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Me gustaría comentar que esta plática va a ser subida a nuestro YouTube, estuvo buenísima, entonces creo que va a estar padre que quienes estuvieron aquí con nosotros pues también lo compartan en sus conocidos equipos de inclusión, recursos humanos. Y me gustaría nada más cerrar para ver si alguien nos ayuda respondiendo esta pregunta que se me hace muy valiosa. ¿Qué pasa con estos seminarios que tomamos nosotras en su mayoría, pero no los puestos altos? ¿Cómo obligarlos a no obligarlos a tomar estos seminarios? O sea, un poco cómo hacer que se involucren los puestos directivos. Eso es un gran reto que tenemos y me gustaría saber qué opina Pepe o qué opina Jera o Mari sobre el tema. Pepe. Gracias. Creo que tienes más puesta la respuesta. Sí, hay de todo. O sea, bueno, en nuestra experiencia trabajando con empresas hemos visto como un poquito de todo.
de repente hay este tipo de espacios de aprendizaje, seminarios y demás, y he visto empresas en donde se llenan, ¿no? O sea, de verdad hay un interés enorme en entender este problema. También hay otras en donde no pasa así, ¿no? Y en realidad yo creo que depende mucho la empresa, depende mucho también los objetivos que también tengan de diversidad e inclusión las empresas. Pero mi perspectiva a futuro, a corto y mediano plazo, es que eventualmente va a llegar, porque cada vez más nos estamos dando cuenta que la diversidad es un activo que puede llevar a la empresa más lejos en cuanto a innovación, creatividad y desde luego ganancias, ¿no? Que es una de las razones de existencia de las empresas. Entonces, eventualmente va a llegar y estos jefes que a lo mejor ahora no hacen tanto caso de este tema, eventualmente van a tener ese interés y cada día más la empresa va a generar más espacios así. Y entonces, hoy día no todas las empresas están ahí, pero lo van a estar. O sea, por como veo yo el mercado con las empresas que trabajamos, así va a ser. Entonces, pues este es el camino. Igual recordar que esto es algo que mencionábamos en el evento de ayer y nosotras lo decimos mucho. O sea, también es una obligación legal el no discriminar, el no reproducir racismo, xenofobia, etcétera. O sea, esto está en la ley y es importante que también las empresas, los directivos, los tomadores de decisiones, pues comprendan que esta responsabilidad es compartida, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Pepe, y ahí voy a aprovechar para mencionar que nosotros acabamos de publicar un estudio de beneficios de implementar políticas de diversidad e inclusión laboral, que justo lo que intenta hacer es fortalecer ese argumento de que no solamente es lo correcto, no solamente es lo legal, sino que también hay beneficios. Ya hay literatura, investigaciones que nos dice que hay beneficios económicos de la diversidad en las empresas. Entonces, igual por ahí búsquenos en las redes sociales, ahí está publicada la investigación, igual en nuestra página web, o si alguien la tiene a la mano, Mari o la equipa, pónganla por aquí. No sé si alguien quiera cerrar con algo, pues este sería ya el final de esta sesión. Muchísimas gracias a todas las que estuvieron todo el tiempo y a nuestras panelistas también por sus grandes conocimientos compartidos. Muchas gracias, Gina. Nada más a la persona que dice cómo luchar contra el miedo de poder expresarnos sin tener miedo a que el jefe nos despida. Pues creo que justo lo acaba de decir Gina y también Pepe, ¿no? Es un tema no solamente de una obligación, como le decimos, un imperativo moral de respeto, una obligación legal. Entonces hay un derecho, digamos, que les ampara para poder exigir este tipo de trato y este tipo de políticas dentro de las propias empresas. Y ya lo decía Gina, o sea, también hay un tema de negocio, digamos, detrás, ¿no? Existen un montón de estudios en otros países, principalmente anglosajones, tanto de lo que cuesta la discriminación como de los beneficios que tiene el no discriminar. Nosotros hicimos este esfuerzo también por visibilizar esto, todavía nos falta camino en México, pero creo que hay muchas buenas prácticas como Pepe ha mencionado y que creo que eso es lo que hay que plantear en nuestros lugares de trabajo, ¿no? E insisto, es un derecho, no es buena ondita, ¿no? Entendemos que hay empresas pequeñas que tienen mucho más problemas, no sé si decirlo de esa manera, para la implementación de políticas, justamente por el tamaño de los lugares de trabajo, el número de personas empleadas, inclusive el dinero de las propias empresas, pero creo que podemos diseñar medidas creativas que tiendan de nueva cuenta a respetar la diversidad y a generar inclusión. Y con eso yo cierro. Muchas gracias a todas y a Pepe y a todos. Que tengan un excelente día. Gracias a Copred y a todas las empresas que se conectaron hoy. Un abrazo. Y gracias a nuestros intérpretes.